Bueno, pues estamos ya con nuestra sección Patrimonio. Damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Antonio Moreno. Antonio, muy buenas tardes. Hola, Ángela. Y como siempre, honradísimos de tenerte aquí, porque la verdad es que con cada entrega aprendemos muchísimo sobre una Córdoba que para muchos espectadores sigue siendo muy desconocida. Pues vamos a aprender un poquito más. Hoy vamos a empezar precisamente con la película con la que terminamos la última entrevista. Y además le quiero agradecer a Pancho Gamero, que es otro colaborador, que haya localizado el cortijo en el que se desarrollan las escenas. Porque este cortijo está en la carretera de Palma del Río. Entonces, aunque sospechamos que no podía andar muy lejos, porque el perfil de la sierra que hay detrás es inequívocamente nuestra sierra, yo no sabía exactamente dónde estaba ubicado. Entonces el otro día Pancho me mandó una captura, una imagen de Google, y me dijo: mira, este puede ser el cortijo. Efectivamente, esa es una de las imágenes en la que vemos a los protagonistas en la alberca, y aquel es el perfil de nuestra sierra. Y esa es una imagen montada con una fotografía que yo tomé la semana pasada, que estuve allí de visita, en el que inequívocamente es la misma alberca, prácticamente desde el mismo punto, en fin, es el mismo sitio. Casualidades de la vida, el cortijo, que es precisamente el de Córdoba la Vieja, que es donde está la yeguada Córdoba la Vieja, es propiedad de la familia San Miguel Eraso. Entonces nos recibieron los hermanos Juan y Enrique. Y Enrique, curiosamente, es el presidente de la Asociación Campere del Rejoneo, Antonio Cañero. Entonces, cuando yo le dije que ahí se había rodado una película, él pensaba que yo me refería a La Tierra de los Toros, la película de Cañero. Pero no era esa película, es la del León de Sierra Morena. Entonces se llevó una gratísima sorpresa. Me dijo: pues esto no lo sabía yo. Yo sabía que aquí se había rodado la de Cañero, pero esta no. Entonces, claro, fue una sorpresa porque en la de Cañero se ve solamente la entrada a la finca, la portada de entrada a la finca, y bueno, supongo que se verán algunas escenas con caballos y ya está. Pero en esta película se ve la casa, se ve la alberca, se ve un poquito incluso de la ruina de Medina Zara. O sea, y además durante unos buenos minutos de la película. Así que pues fue una absoluta sorpresa para él. Fascinante que estemos ya asistiendo a cómo avanza, cómo evoluciona su vaya, investigación. se van conectando las películas, se van conectando los rodajes. Más cosas. A Enrique San Miguel lo volveremos a ver porque participó en un documental del año 2012, si no me equivoco, un documental de un realizador francés que se llama Patrice Casals, que hizo un documental sobre Musidora. Entonces grabó unas imágenes aquí en Córdoba, porque Musidora estuvo aquí. Entonces quería recrear ese ambiente de sus películas, su romance con Antonio Cañero. Entonces se trasladó aquí a Córdoba y tiene unas imágenes rodadas en la Filmoteca, en la sede de la Filmoteca, con Enrique y con Aurora Cañero, que es una sobrina nieta de Antonio Cañero, que vive en Madrid. Entonces se lo dije, pero hombre, si usted sale en el documental de Patrice Casals, y me dijo sí. Entonces es curioso porque él tiene una copia que se la mandó, y yo tengo otra que a mí me la mandó personalmente Patrice Casals, y los dos estamos a la espera de que este hombre quiera presentar, no estrenar, sino simplemente presentar su documental aquí en Córdoba. En fin, estamos a la espera nada más que para coincidir otra vez, porque bueno, y en fin, compartir y comentar todas estas cosas porque siempre son muy agradecidas y muy bonitas. Lo más gratificante, ¿no? De mucho Claro. trabajo que se hace, como decimos siempre, ¿no? En la sombra, ¿no? Claro. Entonces, hombre, yo le copié la película a Enrique. Enrique me abrió las puertas del cortijo y me dijo que podíamos andar. Digo podíamos porque fui con otro colaborador, que es Paco Muñoz. Hicimos todas las fotografías que quisimos, en fin, nos dejó andar por allí y por fuera. El cortijo ha cambiado mucho, se ha ampliado, tiene una serie de modificaciones, pero bueno, no deja de ser el mismo como hemos podido ver. Tiene otra historia interesante, pero que ya no son del cine. Igual
Paco se anima un día y las cuenta, porque por lo visto, bueno, ese cortijo era muchísimo más grande de lo que es ahora mismo. Por lo visto tenía una pista de aterrizaje y un campo de prisioneros, una cosa, bueno, absolutamente desconocida para mí. Pero bueno, ahí queda esa anécdota. Bueno, pues vamos a comenzar, decíamos, Antonio, por esas, por nuestro listado, ¿no?, de películas, de esas pequeñas, grandes joyas, ¿no?, del cine rodado en Córdoba. Nosotros, bueno, seguimos con La copla andaluza, una película del año 1929, otra película que también se da por perdida y que se estrenó en el Teatro Duque de Rivas. Esta película lo que pasa que tuvo ya muy escasa acogida porque el cine sonoro estaba en puerta. Eso que estamos viendo es publicidad en la prensa de la época, son algunos fotogramas capturados de la película. Esta película tuvo escasa acogida por lo que he dicho, porque aparte de que era una película ya muy populachera, ya el asunto estaba muy trillado y muy retomado. El cine sonoro estaba en puerta. La fecha oficial de entrada del cine sonoro, si no recuerdo mal, es octubre del 27, cuando se estrena The Jazz Singer, aunque había habido otras pruebas, otras experiencias y tal, pero bueno, esa, digamos, se da como fecha oficial. Entonces prácticamente el sonoro estaba aquí. Estrenar una película muda prácticamente en puerta del sonoro, pues era un fracaso. Claro. Y fue lo que le pasó a esta película. Esta película tiene escenas en la Sierra de Córdoba, bueno, tiene muchos escenarios. Tiene escenas en la Exposición Iberoamericana de 1929 en Sevilla, en las minas de Río Tinto en Huelva, en Andújar y en Marmolejo en Jaén, en Antequera en Málaga, en el Sacromonte en Granada, en Marruecos y en París. Y como ya he dicho, tiene escenas en nuestra sierra. Pero a pesar de eso tuvo poca acogida, claro, si el sonoro estaba ya llamando a las puertas. Un momento de tránsito y de crisis, ¿no?, para muchos cineastas. Claro, el sonoro acabó con la carrera de muchísima gente que había trabajado en el cine mudo. Del cine mudo podemos hablar programas enteros, porque lo primero que se me ocurre es que es cualquier cosa menos cine mudo. El cine mudo, las proyecciones, pues lejos de estar en silencio, pues había muchísimo ambiente musical, incluso ambiente de efectos, etcétera, etcétera. Bueno, estos son notas que no vienen al caso, pero bueno, como curiosidad. Pasamos, si quieres, a la siguiente película, porque esta sí es importante desde muchos puntos de vista. No ya porque se rodara en Córdoba, sino porque, como dije en el primer programa, es la primera película sonora española. Lo que aclaré en el primer programa es que En Justicia no es la primera, es la segunda. Estoy hablando de Carcelera, de José Bus, del incansable José Bus. Y tanto, porque esta era la versión sonora, ¿verdad?, de otra muda. Del año 32. Bueno, ahí te estamos viendo el programa de mano de la película. Con el cuadro de Julio Romero. Con el cuadro de Julio Romero. Volvemos a encontrar a Julio Romero en este estudio de cine. No en vano su cuadro se titula La carcelera, si no me equivoco. Y eso que estamos viendo en el programa de mano. La génesis de esta película es muy interesante porque, como ya digo, supone el paso del mudo al sonoro en España. Entonces, para entender el origen de esta película, habría que echar mano de la carrera de otro realizador, que es el onubense Paco Elías. Este señor era un pionero infatigable también del cine y apostaba fuertemente por el cine sonoro. No en vano estuvo trabajando en Nueva York, puerta con puerta, con los estudios de Lee de Forest, que es el señor que desarrolló el tubo de vacío, que luego sirvió como amplificador de audio. Bien, hay muchísimas anécdotas en esta Sí, porque además época. A través del rodaje de esta película vamos a conocer también lo que estaba sucediendo en aquel momento en el país, ¿no? Sí, bueno, lo que se estaba fraguando ya, ¿no? Lo que estaba sucediendo era que el cine sonoro detuvo la producción porque aquí no se habían hecho los cambios técnicos del mudo al sonoro.
Entonces prácticamente detuvo la producción. Los productores y los realizadores se tuvieron que ir. El caso de Benito Perojo, que se tuvo que ir. Sin embargo, José Bus se quedó precisamente para apostar por el cine sonoro. Hablamos de que esta película es del año 32, un año después de la proclamación de la Segunda República. Efectivamente, esto viene a cuento porque a Paco Elías se le prometió que la República le iba a dar el dinero y los medios necesarios para la creación de películas sonoras. Dinero que no venía y medios que no venían. Entonces el pobre hombre estaba desesperado y pidió ayuda a una productora francesa que se creó de reciente creación, que era la Orfea Films. Entonces, a base de promesas y bueno, de mucha fatiga, como se suele decir, lo que hizo fue acondicionar un pabellón en Montjuïc, en Barcelona, y lo acondicionó como estudio sonoro. Lo que hizo fue insonorizarlo y lo acondicionó como una especie de improvisado estudio sonoro. Y allí lo que se hizo fue la película francesa titulada Pax, una especie de a modo de prueba. Lo que hicieron los franceses, los productores de Orfea Films, fue llevar el equipo sonoro en un camión. El camión se quedó aparcado fuera de los estudios y dentro se realizaba el rodaje sonoro. ¿Qué pasó? Que cuando terminó el rodaje de Pax, Paco Elías pensó que ya la producción sonora iba a venir sola, pero que va, no había dinero, no había... Los productores tenían miedo, es comprensible, entonces pues nadie daba el paso. Sin embargo, José Bus sí que se enteró de que en Barcelona había un estudio sonoro. Entonces pues dijo, bueno, vamos a probar a hacer la versión sonora de Carcelera, ya que tenía en la muda del año 23, se arriesgó a hacer la sonora en el año 32. Entonces se puso en contacto con la productora, con Orfea Films, con Paco Elías, y lo que hizo fue alquilar los estudios para el rodaje de los interiores. Esto fue en julio del año 32, mayo-junio. Cuando terminó el rodaje de los interiores, se trasladó a Córdoba con el camión que llevaba dentro el equipo sonoro para realizar los exteriores de Carcelera. ¿Vale? Eso ya sí ocurrió en julio del año 32. Bueno, esta película no se conserva, desgraciadamente, porque leí por ahí que su valor sería incalculable en caso de que apareciera. No en vano, es la primera película sonora. Benito Martínez me dijo en cierta ocasión que parece ser que hay por ahí un rollo. Eso sería cuestión de confirmar que efectivamente existe, de localizarlo. Él lo afirma, o sea que si lo dice Benito debe ser verdad. A mí, bueno, en todos los libros, en todas las guías de cine que he buscado y rebuscado, se dice lo mismo, que se da por perdida. Y bueno, también esta película está llena de anécdotas, ¿no? Bueno, una triste es que uno de los actores murió repentinamente en aquel verano, durante el rodaje, y además el diario Córdoba da cuenta precisamente de esa muerte. Y otra anécdota bastante curiosa es que para la preparación de un toro que tenía que medio capear el actor cómico Antonio Gil, pues la preparación del animal estuvo a cargo de un muchacho que se llamaba Manuel Rodríguez Sánchez, que mira por dónde luego sería mundialmente conocido con el nombre de Manolete. De hecho, esta anécdota aparece en los libros de cine y en los libros de toros. Claro, porque Manolete cuenta esta anécdota. Bueno, brevemente diré que el empresario Cabrera habló con Manolete y le dijo, bueno, siendo un chaval, que si quería torear un toro, un novillo, lo que fuera, para una película. Claro, el chaval dijo que sí, que encantado. Entonces fue allí, se puso en contacto con José Bus, le dijo lo que tenía que hacer, simplemente preparar el novillo y cuando él le dijera retirarse porque tenía que entrar el actor. Entonces la anécdota está en que el chaval no se retiró. El director le dijo, venga, vete ya, pero le cogió gusto y bueno, pues siguió toreando al pobre animal. Entonces, bueno, recibió una bronca brutal por parte del director y bueno, ya está. Bueno, Benito dice que
que el libro de Benito dice, la única referencia que he encontrado, que la película es un cúmulo de tópicos, o sea que muy bien por ser la primera película sonora, pero criticada incluso por el propio maestro, ¿no? Del cual procedía el texto original. Efectivamente, el maestro Pedro, que era el que hizo la música, si no me equivoco, le mandó una carta a José Buz prácticamente como desentendiéndose del rodaje, porque fue, bueno, las críticas vapulearon la película. Y hasta su protagonista femenina, ¿no? Tuvo sí, efectivamente. algún comentario negativo. La actriz, pues, también en ciertas entrevistas decía que la manera de rodar de José Buz era como del estilo del teatro, o sea, pones la cámara y no la mueves. Claro, estamos además en un momento complicado, hemos hablado antes de esa parálisis del cine español, de ese cambio, lógicamente hay toda una necesidad de readaptarse, ¿no?, al nuevo lenguaje, ¿no? Claro, pues yo creo que por ahí van los tiros, porque esta película sería también una especie de experimento a ver qué tal sale. De hecho, la primera película, Los misterios de la Puerta del Sol, esa sí fue una película de Paco Elías, estrenada prácticamente de modo experimental. ¿Por qué fracasó esa película? Porque se estrenó con el método, con los medios americanos, con el sistema americano, quiero decir, cuando resulta que no había ninguna sala en España preparada para el sistema americano, estaban preparadas para los sistemas europeos. Entonces se estrenó en Burgos y prácticamente desapareció. Aparte de la película también era muy mala. La crítica burgalesa también la despachó y bueno, pues también se perdió. Esa Injusticia es la primera película sonora y luego vino Carcelera. Lo que pasa que, bueno, como dice el refrán, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, ¿no? Hemos hablado, Antonio, de ese proyecto PAX, que la prensa también llegó a conocer como el de las salas misteriosas. Hemos hablado también de la labor, de la contribución de Francisco Elías, de Paco Elías, creando esos primeros estudios sonoros del cine español. Y para completar el anecdotario, Antonio, también en torno a ese incendio que acabó con Orfea Films, hay alguna historia, ¿no?, que sí podemos contar, o al menos alguna, cuando menos alguna suposición. Sí, ese fue el triste final de los estudios Orfea, buscando información, bueno, porque sobre la génesis de Carcelera hay mucha información, por suerte no se conservan las películas, pero se conserva la información. Es una historia bastante interesante, ya te digo, por medio de Paco Elías, que era un buscador incansable e infatigable del cine sonoro. Al final, pues parece ser que los estudios Orfea se destruyeron en un pavoroso incendio, ya en los años 60. Leí que es sospechoso, no sé dónde reside el interés o la sospecha. Pues me imagino que estaría lleno de material inflamable, claro, y que por algún, no sé si fortuito o provocado, pues los estudios ardieron por completo y bueno, desapareció el estudio. Bueno, yo no sé más porque no he investigado por esa vía, simplemente me quedé en... Bueno, ya te digo, cuando terminaron estos estudios, este rodaje de Carcelera, los estudios se alquilaron para seguir rodando películas sonoras. Lógicamente los equipos se fueron cambiando, se fueron actualizando, a medida que se fueron presentando innovaciones de tipo técnico. Y por los años 60 pues parece ser que ardió. Sería interesante averiguar por qué, ponerse a investigar. Ahí tenemos una investigación que da lugar a otras indagaciones, ¿no? La historia es muy interesante, da pues para un programa entero. Aquí ahora no nos vamos a parar. Bueno, yo tengo varias páginas de lo que es la génesis de la película, pero aquí ahora no nos vamos a parar. Pues si quieres lo podemos dejar para otro programa, para más adelante cuando terminemos. Perfecto, volveremos entonces a esas carceleras, porque hoy nos has preparado, ¿verdad? Vienes bien pertrechado para hablarnos de otros títulos. Sí, claro. Ya la siguiente película es El genio alegre, otra película que tiene una historia detrás bastante interesante, en este caso por desgracia. Sí. La película es del año 36-39, porque no se estrenó hasta el año 39. Un paréntesis, pues, en fin, más que delicado de nuestra historia. Esta es la segunda adaptación de la comedia de los Álvarez Quintero.
Luego, posteriormente, veremos la tercera adaptación. ¿Y qué pasó con esta película? Pues pasó algo muy triste, y es que el equipo de rodaje, que estaba rodando en julio del año 36 en Córdoba, pues le sorprendió el estallido de la Guerra Civil. Fue una cosa absolutamente inesperada prácticamente para todo el mundo. También, bueno, la historia que tengo es muy amplia, muy interesante, tampoco nos vamos a detener aquí. Si quieres lo podemos dejar para más adelante, para otro programa, cuando tú quieras. Podemos contar, ¿no?, si te parece, algunas de esas anécdotas, de esos episodios que se sucedieron, desde ya, bueno, curiosidades, ¿no?, como el hecho de que las condiciones climatológicas entorpeciesen y tanto el rodaje, y que eso solo fuera, pues, bueno, pues una tontería, ¿no?, una fruslería comparado con todo lo que iban a vivir de primera mano sus protagonistas, ¿no?, los actores que participaban de la película. Resumidamente te diré que Cifesa le había comprado los derechos a los Quinteros, los cuales rehicieron el guión, y los interiores se hicieron en Madrid en junio del año 36. Entonces Fernando Delgado con sus ayudantes hicieron un viaje a Andalucía a buscar los exteriores. Fueron primero a Sevilla, pero no encontraron, parece ser que no encontraron un cortijo que les gustara. No queda claro. Ah, bueno, mira, ahí estamos viendo el vídeo. No queda claro si fue por cuestión de gusto o por cuestión de seguridad. El tema está que encontraron un cortijo en Córdoba, que es precisamente el cortijo que estamos viendo en esa escena. Estamos viendo estas escenas de una película cuyo guión fue adaptado, ¿no?, por los propios hermanos Álvarez Quintero. Bien, ¿qué pasó? Que cuando encontraron, esto fue en julio del año 36, el día 12, el equipo técnico, el resto del equipo técnico y el resto del equipo artístico se trasladaron a Córdoba, se hospedaron en el Hotel Simón, en el Boulevard, en el desaparecido Hotel Simón, y empezaron el rodaje de los exteriores precisamente en ese cortijo. El rodaje transcurría de una manera bastante simple. Por la mañana muy temprano se levantaban, cogían los coches, se iban al cortijo, se maquillaban, se preparaban las cámaras, etcétera, etcétera, y se ponían a rodar. A media mañana se interrumpía el rodaje porque he leído por ahí que el calor era tan abrasante, bueno, calor que no hace falta que especifique porque los cordobeses lo sabemos de sobra. El calor era tan abrasador que los maquillajes se estropeaban y la película también, la misma película también se estropeaba. Entonces, pues, cogían los coches y regresaban a Córdoba. Entonces, pues, bueno, aquí ya se quitaban el maquillaje, se iba cada uno a su habitación, comían, etcétera, etcétera, y ya pasaban la tarde, pues echando la siesta, jugando las cartas, paseando, etcétera, etcétera. El rodaje, he leído que transcurrió de forma apacible hasta incluso el mismo día 18. El mismo día 18 por la mañana, muy temprano, el equipo de rodaje cogió sus coches y se fue al cortijo. Y por la tarde, bueno, a mediodía, volvieron a la ciudad, se encontraron la ciudad totalmente desierta, bueno, la gente reunida en los mentideros oficiales, que era el Círculo de Labradores, y el otro que estaba enfrente, que ahora no me acuerdo de... bueno, da igual. La gente estaba allí reunida, había mucho nerviosismo, mucho miedo, y bueno, los actores preguntaban, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y digo, bueno, ¿qué va a pasar? Pues que ha habido un alzamiento y los militares pues están tomando el país en armas. Impresionante, ¿no? Aquí hablar de avatares, incluso la epidemia de tifus, ¿no? Se cruzó con este rodaje, ¿no? Sí, efectivamente. La guerra en sí no tuvo por qué detener el rodaje. El rodaje se detuvo porque, como en Córdoba triunfó el alzamiento nacional, se quedó aislada del resto de capitales, especialmente con Madrid y con Sevilla. Todas las comunicaciones estaban cortadas, entonces el equipo se quedó prisionero, no sé si literalmente, aquí en Córdoba. Entonces, aunque Fernando Delgado hizo gestiones con la sede de Sevilla para sacar de aquí por lo menos el equipo,
Pues fue imposible porque las comunicaciones estaban cortadas y los militares no les dejaban salir. Entonces pues se tuvieron que quedar hospedados en el hotel, pues prácticamente cruzados de brazos sin poder hacer nada. ¿Qué pasó? Pues que entre los bombardeos, los muertos, los enfermos, etcétera, etcétera, pues se declaró una epidemia de tifus. De hecho, el propio Hotel Simón se convirtió en una especie de mini hospital para atender a la cantidad de enfermos y de heridos que había entre los hospedados y bueno, la gente del equipo de rodaje, el equipo técnico y el equipo artístico. De hecho, he leído que 2 muchachas del equipo murieron de tifus precisamente. Sí, y de hecho incluso hay que decir que hay actores que por unas razones u otras, todas vinculadas con el suceso, pues tienen que ser sustituidos y asistimos a verdaderas filigranas para la época, en fin, en la composición, de cara a que no notara el espectador que la actriz ya no era la misma, claro, ¿no? Por ejemplo. Eso fue lo que pasó al final de la guerra. Con la película prácticamente terminada, pues la productora, por lo menos para rentabilizar, me imagino, lo que habían rodado, decidió terminar la película. Pero ¿qué pasó? Entre unas cosas y otras, pues había actores que faltaban, porque, bueno, aquí expulsaron a uno de los cámaras, Enrique Gerner, que por lo visto tenía ascendencia judía. Bueno, pues lo quisieron expulsar del país. Bueno, pues sí, lo expulsaron. Pero ¿qué haces con los actores con los que ya tienes material rodado y después de la guerra te encuentras que o están exiliados o han muerto? Porque, bueno, aquí encontré a uno que era Antonio Gil. Este hombre por lo visto era policía y lo mataron. Pues ahora ¿cómo va a terminar la película sin este hombre? Con planos rodados, en fin, con tomas hechas. Pues Fernando Delgado tuvo que hacer filigrana, auténticas filigranas, y en el vídeo, si no me equivoco, lo hemos visto, porque aparecen actrices de espaldas, una cosa muy rara y muy extraña en el cine, que las actrices aparezcan hablando de espaldas a la cámara. Estrategia para que no descubriéramos, ¿no? Claro, fue una estrategia que tuvo que utilizar este hombre con otras actrices que tuvieron que doblar a las principales de espaldas, porque es que si no la acción, lo que es el argumento no se entiende. Entonces tuvieron que rodarla al final con actrices de doblaje. Viendo la película fotograma a fotograma se descubren además muchísimos fallos en la continuidad. Claro. El peinado no es el mismo, los vestidos no son los mismos, se nota además que la luz no es la misma, en fin, es ¿cómo no iba a fallar el récord, ¿no? Claro, Antonio, claro, es comprensible porque tienes un material rodado, tienes que insertar nuevo material y dices, bueno, pues tengo que hacerlo de la manera que sea. Un auténtico superviviente también, testigo de todo este proceso, claro, nada menos que de la Guerra Civil Española, ¿no? Y la suerte es que la película ha llegado hasta nosotros. Esta película yo la encontré en VHS, dentro de una colección de clásicos del cine español, y bueno, pues si alguien tiene interés se puede poner a buscarla y con suerte la puede encontrar y la puede ver. Tiene, ya te digo, tiene una historia interesantísima, porque el cortijo en el que rodaron la película, lo que te dije en el primer programa, buscando, dando muchas vueltas, muchísimos kilómetros con el coche, al final lo encontré en Alcolea, porque, bueno, Benito sospechaba que estaba por el Muriano, pero a mí estos paisajes que hemos visto en el vídeo, a mí no me suenan que fuesen del Muriano, esto no podía ser por allí. Entonces mira por dónde, un día de casualidad, localicé, ese es el cortijo, lo localicé en Alcolea. Ese cortijo, bueno, también está muy cambiado. Si quieres te puedo traer, no lo había pensado, lo he pensado con el anterior cortijo, pero no lo he pensado con este. Tengo una fotografía de la fachada y te la puedo traer. Para que veamos un poco esa diferencia. El antes y el después, te la puedo traer si quieres el próximo programa. Perfecto, el montaje. Claro. Pero el cortijo se conserva también con muchas modificaciones. Bueno, el guarda que estaba allí no daba crédito que su cortijo de toda la vida apareciera en esa película. Fue una sorpresa para él verla en el vídeo. Bueno, esa parte, bueno, ese patio ya está muy cambiado, está muy deteriorado, pero bueno, prácticamente se conserva igual. Y sí, fue muy divertido hablar con el guarda del cortijo, en fin, enseñarle la película, en fin, prácticamente se emocionó. ¿Vale? Entonces guardo también muy buen recuerdo de
de la investigación de esta película por eso, porque hay otro cortijo que todavía se conserva, lo cual, en fin, pues es meritorio, ¿no? Desde el año 36, que muy bien, bueno, el cortijo es bastante más antiguo. Y bueno, de hecho esa parte que ellos llaman, los dueños, la parte antigua se conserva muy mal. Lógicamente lo que es la vivienda y otras zonas se conservan mejor. Antonio, yo creo que hay una protagonista, no solo ya del rodaje, sino de esta historia, que es la actriz Rosita Díaz Gimeno. Su historia yo creo que ilustra muy bien pues aquello por lo que debieron pasar gran parte, ¿no?, del rodaje y lo que estaba viviendo la ciudadanía. Efectivamente. Rosita Díaz era una republicana declarada y mira por dónde le pilla el estallido de la guerra civil en zona nacional. Entonces he leído por 3 fuentes distintas, es curioso que exista, bueno, por suerte o por desgracia de la guerra civil hay muchísima información. Lo que es curioso es que haya encontrado información por 3 fuentes distintas del cine, del azaroso rodaje de la película. Entonces, Rosita Díaz Gimeno estaba emparentada con Juan Negrín, hijo, porque he encontrado en algunos libros que la intentan emparentar con Juan Negrín, padre. El padre era el presidente de la República, su hijo Juan Negrín es el que estaba emparentado con Rosita Díaz. Entonces, ellos estaban en Madrid y a ella la pilla en Córdoba. Y en un momento dado, bueno, pues parece ser que establecen conexión telefónica con ella. Claro, cuando las comunicaciones están cortadas, pues esto llama la atención de todo el mundo. Y si encima vas, como he leído en los libros, que vas entrando al salón y diciendo que has hablado con Madrid, que tienes comunicación, pues llama muchísimo la atención. Inmediatamente se presentaron en el hotel dos militares, porque, bueno, fueron a detener, es que hubo una confusión, y creo que detuvieron al director del hotel, cuando él no tenía absolutamente nada que ver con este asunto. Entonces lo devolvieron al hotel, dijeron que venimos buscando a la señorita Díaz Gimeno. Entonces detuvieron a Rosita, y efectivamente tuvo una entrevista, parece ser, que con el coronel Cascajo, y estuvo detenida en el Alcázar. Luego a esto se le dio también hubo mucha habladuría, ¿no? Porque también se dio que se la iban a fusilar, que, bueno. Dio lugar a muchas teorías, ¿no?, sobre cuál iba a ser el futuro de La Rosita. teoría más aceptada es que fuese canjeada por algún personaje importante también, que los republicanos tuvieran en su bando. Esto es tan simple, la explicación más sencilla. Lo digo porque al final, a mediados de agosto, por el 22 o por el 25, ahora no recuerdo la fecha exacta, el equipo consiguió salir y trasladarse a Sevilla. Este traslado precisamente está bien documentado, y precisamente por los historiadores de la Guerra Civil. Si no me equivoco, había un personaje que tenía una página, de hecho tiene una página web, Patricia Hidalgo me parece que se llama, que documenta perfectamente bien esta salida. Porque en este convoy, donde iban los cineastas, era también un convoy militar. Entonces él tiene la fecha, yo ahora mismo no la recuerdo, sé que fue en agosto. Entonces ya por lo que quedó del equipo técnico y el equipo artístico consiguieron llegar a Sevilla. De ahí, bueno, muchos fueron a Huelva, otros pasaron la frontera a Portugal, otros ya se exiliaron, etcétera, etcétera. Y bueno, la historia de Rosita, me confundió con Anita porque iba a decir Anita Sevilla, la pobre murió también en el transcurso de la guerra. Lo que iba a decir es de Rosita. Rosita se exilió con Juan Negrín a Estados Unidos, creo que estuvieron en Nueva York, y si no me equivoco no volvieron a España. No, ya te digo, no he investigado por ahí, y creo que, bueno, no sé si montaron allí alguna academia o lo que fuera, y terminaron sus vidas allí en Nueva York. Es triste, es muy triste, porque al final, cuando se estrenó la película, el régimen eliminó cualquier mención a Rosita Díaz.
La paradoja, De ¿no? hecho, de ver a personajes, actores que no están en los créditos. el ¿no? personaje personaje principal femenino fue eliminado por completo, no ya de los créditos de la película, sino de todo el material gráfico, los carteles, las guías publicitarias. Claro. De hecho, aunque yo le he traído ahí en fotografía, yo te he traído aquí el programa original de mano, en el que han tenido que poner a dos secundarios. No sé si lo podemos... De hecho está lo traigo ver. en la fotografía, ese es el programa de mano. Bueno, yo te he traído aquí un original que compré. Vale, bien. No hay ni una sola mención a Rosita Díaz Jimeno, bueno, ni a Anita Sevilla, ni a Mundo Barbero, y ahí pues han tenido que poner a los secundarios, una cosa realmente chusca, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, el régimen es que era así. Este es el primer caso de censura fuerte que yo, bueno, ya ves, fuerte, fortísima. Desde luego esta película es una verdadera damnificada, ¿no? de esta inmensa tragedia que vive España. Este es el primer caso que tengo yo en el estudio este que tengo del cine en Córdoba, es el primer caso de censura fuerte y seria. Luego veremos otras películas, bueno, la censura es bastante más suave, pero esto fue fortísimo, o sea, quitar de aquí a Rosita Díaz, pues por los motivos que ya todos sabemos, quitar a Anita Sevilla y quitar a El Mundo Barbero. Y es curioso porque aparecen en la película, ya dijeron, bueno, no los vamos a quitar de la película porque entonces nos las cargamos, nos cargamos la película. Y bueno, pues sí, pienso que es tristísimo, al final personas absolutamente olvidadas, lógicamente ya no tuvieron nada que hacer ya con el nuevo régimen. Esto y muchas otras personas que se tuvieron que exiliar, no vamos a parar aquí porque ya hay muchísimo escrito y muchísimo hablado de todo ese tema. Aquí solamente vamos a hablar de esta película. Bueno, Antonio, es que si no tuviera de verdad el reloj cerca, no me daría ni cuenta de que pasa el tiempo. Si te parece, vamos a terminar con este título. No sé si quieres añadir alguna cosa más. Pues no, simplemente que podemos dejar para otra entrevista toda la historia y todo el trasfondo que hay del rodaje de esta y también del rodaje de Carceleras. Todo es, pienso que es muy bonito, es interesante, y bueno, aunque esto sea una historia bastante triste, no, en vano la guerra civil es algo triste, pues bueno, por lo menos da una visión un poco más humana de lo que es el rodaje de la película. Muy bien, pues Antonio, de verdad, increíble, impresionante. Siempre nos vamos de aquí pues habiendo escuchado muchísimos datos, conociendo muchas anécdotas, muchas pequeñas y grandes historias que no habíamos ni siquiera sospechado en algunas ocasiones. Antonio, te esperamos en breve, dentro de unas semanas, para continuar con este viaje. Cuando vosotros queráis. Muchísimas gracias, Antonio. A ti.